En este video voy a hablar acerca de las regulaciones propias del derecho informático y de la función de cada una de sus disciplinas. La informática se compone de dos términos, información y automática. Es la ciencia del tratamiento automático o automatizado de la información, primordialmente mediante las computadoras. Esta ciencia se relaciona con el derecho a través de dos vías, la informática jurídica y el derecho informático. Como ya lo hemos visto, a las herramientas que se utilizan para desarrollar las actividades jurisdiccionales se les conoce como informática jurídica, y el derecho informático, o bien derecho de las nuevas tecnologías, es el estudio de las transformaciones que el derecho ha ido realizando como imposición de las actividades que surgen a partir del uso generalizado de las nuevas tecnologías, por lo que el derecho de las nuevas tecnologías abarca el estudio de la informática jurídica. Por lo tanto, el derecho informático consiste en el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática, es decir, derivados de la evolución digital que está revolucionando al mundo. El derecho informático se encuentra diluido en cada una de las ramas del derecho y cada una de ellas asume la parte que le corresponde. El derecho informático siempre tratará de dar solución a los conflictos que se presenten a consecuencia de las tecnologías de la información. El derecho informático tiene relación con otras ramas, tales como el derecho constitucional, el derecho penal, los derechos humanos, la propiedad intelectual, etc. Derecho constitucional. La globalización en las tecnologías de la información conlleva a la protección de los derechos humanos en cuanto a los derechos a la información y a la protección de datos personales previstos en los artículos 6 y 73, fracción 29, letra O, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su reglamento. Derecho penal. Su relación se centra en que el derecho penal es quien regula las sanciones para la violación de normas, y en este caso, en específico, las normas del derecho informático en delitos cibernéticos o informáticos, por lo que se puede hablar de derecho penal informático. En cuanto a la legislación de esta materia encontramos al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria en la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, etc. Derechos humanos. Con respecto a los derechos humanos, podemos hablar de la vida privada e intimidad, identidad personal, respeto, libertad de información, libertad de pensamiento, libertad de manifestación de las ideas, libre acceso a la información, protección a la propia información, celeridad procesal, etc. Dentro de la legislación que regula los derechos humanos se encuentran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Ley Federal de Derechos, Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, etc. Propiedad intelectual. Con respecto a la propiedad intelectual, al tener libre acceso a Internet, se realizan plagios y piratería o cualquier otra actividad que va en contra de los derechos de autor. Para sancionar esto se encuentra la Ley Federal de los Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. Ahora voy a hablar de la función de cada disciplina del derecho informático. Como sabemos, el derecho informático trata sobre los aspectos normativos del uso de la informática y la informática jurídica. Consiste en la aplicación de la informática en el tratamiento de la información jurídica. De aquí se derivan tres disciplinas que son la informática jurídica como instrumento o jurismática, la informática jurídica como objeto de estudio y la informática jurídica como sustituta de la actuación judicial o jurimetría. Informática jurídica como instrumento o jurismática. La jurismática es la disciplina tecnológica que tiene por objeto el estudio e implementación de medios por los cuales la informática puede hacer más eficiente, ágil y productivo el ejercicio del derecho y se divide en tres. La informática jurídica documental, la informática jurídica de control, gestión o administración y la informática jurídica metadecisional
metadocumental o de ayuda a la decisión. La informática jurídica documental es aquella de la cual se desprende el análisis de la información contenida en documentos jurídicos sobre la generación, el análisis, archivo, organización y recuperación de la información contenida en leyes, jurisprudencia, doctrina o cualquier otro documento con contenido jurídico. Recoge principalmente documentos de tipo visual, auditivo o audiovisual y se utiliza para llevar el seguimiento de trámites. La informática jurídica de control o gestión o administración es aquella que está dirigida a organizar y controlar la información jurídica de documentos, libros, expedientes, para mantener actualizada la información. La informática jurídica metadecisional, metadocumental o de ayuda a la decisión se conforma con disciplinas, bases de conocimiento jurídico y se pretende que la máquina resuelva por sí misma problemas jurídicos o al menos auxilie en hacerlo y contribuya al avance de la teoría jurídica. Esto es, utilizando la inteligencia artificial programada a través de preguntas y respuestas o condiciones que generen la determinación a través de la información que le es proporcionada, es decir, a base de hechos, o bien por la heurística, que es el arte de la búsqueda mediante algoritmos. Informática jurídica como objeto de estudio. En cuanto a la informática jurídica aplicada a la enseñanza del derecho, podemos decir que es la rama que tiene interacción directa con las materias de pedagogía del derecho, psicología educativa, lingüística y comunicación, cuya finalidad es crear sistemas de enseñanza cuyo soporte de realización se aplica, en primera parte, en la utilización de un instrumento computacional. En segundo lugar, las bases de conocimiento para presentar, organizar, analizar y estructurar la información jurídica y, por último, la evaluación formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje previsto en el sistema. Informática jurídica como sustituta de la actuación judicial o jurimetría. La jurimetría nace en 1949. La jurimetría es el uso de las computadoras en derecho. En 1968, Mario Lozano propuso sustituir el término por geocibernética. Antonio Rivero señala que no es sino la informática considerada como sujeto del derecho, es decir, como instrumento puesto al servicio de la ciencia jurídica. La utilización del control de calidad aplicados al trabajo judicial para evaluar el desempeño de los actores del sistema y la interacción entre los eslabones del sistema judicial. Estos indicadores incluyen la revisión y medición periódica de tasas de resolución, demoras que violen plazos procesales, frecuencias de revocaciones y nulidades, al costo de la oferta judicial e incluye un análisis comparativo con otros sistemas judiciales. En México, se puede decir que estas medidas se llevan a través del SISE, que es el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes, y para medición del desempeño del personal, se genera por medio de la aplicación periódica de exámenes de aptitud. La información se puede visualizar desde tres perspectivas: óptica jurídica, óptica informática y óptica informativa. La óptica jurídica es aquella en la que la información es un derecho fundamental, reconocido por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, denominado derecho a la información, por medio del cual se garantiza que el gobernado esté debidamente enterado de los diversos procesos o factores de diversa índole, ya sea social, política o económica, que se realizan en la sociedad y que afectan o no a la misma. Desde la óptica jurídica también se puede ver la información jurídica, que es aquella que se conforma con la determinación de las fuentes formales del derecho. Emana de uno o varios órganos del Estado bajo un procedimiento también determinado en la ley que dará origen al bien común, seguridad jurídica, principios generales del derecho, etc. Óptica informática. La información es generada por un conjunto de datos que permiten el manejo de la información jurídica a través del instrumento más poderoso creado hasta ahora para la realización de los más diversos y pesados trabajos en tratamiento de la información, que es la computadora. Óptica informativa. La información estudia la exteriorización del pensamiento humano. Es el conjunto de datos que hace posible dar forma y contenido de todo el medio ambiente que lo rodea y que permite por algún medio, ya sean signos, señales o lenguaje, ser asimilado ante otro ser de su misma especie,
y provocar efectos en él con el ánimo de crear, instruir, ordenar, culturizar y educar, entre otros aspectos. Para finalizar, un claro ejemplo de la implementación de las nuevas tecnologías en materia de derecho lo es el sistema de justicia en línea del Tribunal Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa, el cual tiene por objeto bloquear las barreras de tiempo y distancia a los gobernados, quienes pueden tener interacción las 24 horas, los 365 días del año y a través del Internet, consultar desde cualquier parte del mundo su expediente electrónico, lo cual conlleva al logro de la impartición de justicia pronta y expedita, además de desmaterializar los expedientes, sistematizar los datos jurisdiccionales e integrar en una sola plataforma la información estadística en tiempo real.